Hola, sean todos bienvenidos a este Agora Live, en el cual, como de costumbre, seguimos tratando temas relacionados al desafío constitucional y constituyente, la modernización del Estado, su transformación digital, los desafíos más importantes de nuestro sistema democrático y aquellas lecciones que en nuestro país deberíamos tomar en aras a mejorar nuestra institucionalidad. Hoy vamos a conversar con un invitado muy especial, quien es Andrés Bustamante. Y Andrés Bustamante es psicólogo laboral, máster en Ingeniería de Negocios y especialista en diseño de servicios y teatro musical, con 20 años de experiencia y cerca de 200 proyectos de tecnología en el mundo público y privado. Andrés Bustamante es nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo en gobierno digital y ha tenido la suerte de implementar proyectos a escala nacional, como en Chile Atiende y La Clave Única, así como lograr la aprobación en el Congreso de la Ley de Transformación Digital. Estamos con una de las personas que protagoniza toda esta transformación y tenemos el honor de contar hoy con él. Andrés, bienvenido y muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un agrado poder compartir la experiencia. Me agrada mucho conversar de estos temas y así que espero ser de utilidad con la experiencia que tengo, que es lo que les pueda contar. Así que estoy totalmente abierto a sus preguntas. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Andrés, para iniciar esta entrevista, a mí me gustaría, primero que nada, que enmarcáramos un poco a nuestros auditores sobre esto de modernizar el Estado, porque modernizar el Estado, como bien sabes, se viene tratando hace poco más de 30 años, ha sido como una especie de promesa perenne que solamente gradualmente se ha venido implementando. Tú has sido protagonista de ello y en algún momento lo vamos a conversar, pero a mí me gustaría que tú enmarcaras al auditor respecto a lo que es modernizar el Estado hoy día y si esto tiene alguna diferencia sustancial con lo que era modernizar el Estado hace 30 años cuando inició este debate. Bueno, la verdad es que esto tiene que ver esto es como hablar de transformación digital, ¿ah? La gente hoy día habla de transformación digital como si fuera una gran novedad, cuando en realidad la transformación digital debió haber ocurrido hace 20 o 30 años atrás. Y ocurrió hace bastante tiempo atrás, o sea, cuando la gente empezó a comprar en Amazon y empezó a usar Gmail o empezó a usar Hotmail, ya comenzó la transformación digital. Por lo tanto, en general, siempre creo que la gente que habla de la transformación digital como una novedad es como que está súper atrasado de noticias, como que me dan ganas de decirle, ok, boomer. Eh, y por otro lado, la modernización del Estado, hay que pensar de que partió, una de las primeras transformaciones del Estado fue la burocracia, en la época de Weber, ¿no es cierto? Estamos hablando de bastante 100 años atrás, cuando al menos los procesos se estandarizaron. Por lo tanto, podríamos decir que la estandarización de procesos y la burocracia es algo bastante moderno. Pensemos que la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no es cierto?, era en blanco y negro y se hablaba de la modernidad. Entonces, en realidad, como que creo que el debate de la modernización del Estado parte equivocado cuando parte de la palabra modernización, porque la palabra en sí es muy antigua, es como cuando se habla de gobierno electrónico, que es como hablar de la electrónica, que es como, y es digital en realidad más que electrónico. Pero mira, yo creo que el problema de la modernización del Estado tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, con la excesiva intelectualización que se le da al debate. Entonces está lleno de académicos que debaten acerca de lo que debería ser la modernización del Estado y entonces utilizan modelos económicos, tratan de copiar experiencias de países que tienen culturas completamente diferentes, y se preocupan de cosas que son poco importantes en general, porque la modernización del Estado tiene que ver con cómo el Estado le sirve a las personas. Yo creo que una de las cosas que los administradores públicos han perdido con los años es entender que le sirven a las personas, y las personas son todas las personas, como lo decía Ricardo Lagos. Estamos hablando de la señora Juanita, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la persona que tiene que hacer una fila, que tiene que esperar que le entreguen un beneficio, que tiene que vivir con 300 lucas mensuales, que son casi todas las personas. Y si no nos fijamos en eso, no estamos modernizando el Estado. Entonces, cuando decimos, no, mire, es que vamos a hacer un nuevo sistema de transferencias condicionadas para poder entregar los beneficios de acuerdo a sistema. Ah, claro, sí, es importante, pero ver el impacto es una de las cuestiones que más falta. Entonces yo diría que el problema del debate de la modernización del Estado es que se ha transformado, por un lado, en eso, por otro lado, en un debate muy técnico. Pongamos tecnología, hagamos que todos los trámites estén en línea y modernicemos. Por supuesto que eso moderniza. Lo que hizo Echeverry con el Servicio de Impuesto Interno fue una maravilla. Somos de los pocos países que pueden declarar sus impuestos de manera automática. Y estamos hablando de una modernización que ocurrió hace casi 20 años atrás y funcionó súper bien.
pero no todo es solamente digitalizar, sino que también tiene que ver con la forma en que se entregan las cosas y es cosa de ver cómo funciona el sistema de salud. Si alguien me dice que el sistema de salud es moderno, entonces tenemos un problema de concepto de qué es lo que es la modernización. La gente tiene que hacer unas filas espantosas, ¿no es cierto? Tiene que estar en los consultorios de manera miserable, por lo tanto, claramente hay algo que no se modernizó ahí. Y lo tercero tiene que ver con la politización del problema, donde políticamente tiene pocos réditos hablar de modernización del Estado. Es decir, cuando las personas se van a presentar de candidatos a presidente o cosas por el estilo, en sus programas la parte menos atractiva es poner que van a modernizar el Estado, porque no necesariamente genera la mayor cantidad de votos. Entonces, si yo hablo acerca de los beneficios que voy a entregar para esto o cualquier cosa por el estilo, todas las cosas de buena crianza que se pueden decir, nadie va a hablar acerca de la importancia de, por ejemplo, modernizar la carrera funcionaria, hacer que los funcionarios tengan ciertos niveles de capacitación, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que la modernización la nombran generalmente en un capítulo pequeño del programa presidencial y cuando llegan los presidentes arman ciertos equipos de modernización que nunca saben dónde ponerlos. Entonces, además, nunca tiene institucionalidad. A veces está en Hacienda, a veces está en SECPRES, a veces lo ponen en distintas partes y cada uno va tratando de hacer lo que se le ocurra de acuerdo a el modelo teórico que tiene. Entonces creo que la modernización se va dando de una forma extremadamente desordenada, lo que hace que no se modernice realmente. Entonces, sé que no te estoy respondiendo a la pregunta de la manera más eh, políticamente correcta ni te estoy entregando una solución, pero creo que es lo que ha ido pasando y es la razón por la cual han pasado tantos años y hay cosas que parecen funcionar tan antiguas. O sea, cuando tenemos que hacer una ley de transformación digital, la cual yo estuve luchando en el Congreso, ¿no es cierto? Y fui parte de eso, es porque es raro, ¿cachai? No deberíamos ser una ley. Por defecto la gente debería funcionar con cosas digitales. No tiene ningún sentido que la Contraloría esté pidiendo millones de papeles, a pesar de que ellos mismos se modernizan. No tiene ningún sentido que todas las cuestiones se manden, ¿no es cierto?, con papeles firmados por distintas personas y que más encima, si es que uno llega a hacer cualquier tipo de cambio, los sindicatos se enojan y se tiran encima. Entonces, es como, hay un problema serio respecto a lo que es entender el rol del Estado y esta demonización además que existe como al mundo empresarial, porque entonces uno dice, bueno, pero es que el Estado debería funcionar como las empresas, como algunas empresas, porque hay empresas grandes que funcionan igual de mal, o sea, no vamos a decir que Falabella funciona demasiado bien, pero en el fondo, como las empresas más modernas, como las startups. Y yo creo que en ese sentido se han hecho algunas cosas interesantes, como el laboratorio gobierno y otras, pero nos falta todavía. Perfecto. No, o sea, la pregunta sí, sí la respondiste y más porque usas la trayectoria que hasta el momento has tenido para poder evaluar cómo es el sentido de la modernización en Chile y si ese sentido realmente se adapta a lo que se necesita, porque como te comentaba, incluso esta visión academicista viene debatiendo la promesa de la modernización del Estado hace mucho tiempo, pero también es porque modernizar en cierto sentido, en los términos que me lo estás comentando, creo yo, también necesita sacrificar gran parte del Estado porque necesita como ponerlo más chico, quizás disminuir un poco las Claro, funciones que hoy en día en papel y tienen, y esto, bueno, también debe tener un coste político para aquellas organizaciones que capturan el Estado y hacen de él una especie de marco clientelar, ¿no? No sé si has podido también ver eso. totalmente. Entonces, Claro, o sea, el, desde el punto de vista político se ha transformado en un clientelismo absoluto. claro, entonces hay muchos desincentivos, ¿no? Como tampoco para meterlo en los programas de gobierno, para hacer de esto un poco, un debate un poco más entretenido e ir directamente a cuáles son los beneficios que tendría la ciudadanía. Ahora, hay algo que nombraste y me parece muy interesante y que incluso en países que tienen estados muy digitales como Estonia, por ejemplo, se ha abordado esto. Y esto es a través de, por ejemplo, uno de los asesores digitales del gobierno estonio, que es Martin Kivets, que él mencionaba que la digitalización no pasa solo por la tecnología, sino por cambiar la mentalidad de la gente. O sea, no solamente es un debate académico que la burocracia debe asumir para sí misma, para transformar sus procesos, sino que también representa un cambio de paradigma. ¿Qué piensas tú sobre esto? Totalmente, o sea, yo estuve en Estonia, estuve con la gente de gobierno digital allá y todo, y las personas funcionan. Yo hablé con jóvenes allá, con personas de la calle y todo. Primero, obviamente, culturalmente son completamente distintos a nosotros, por lo tanto, hay una diferencia importante respecto a cuando hacen la comparación de si podemos ser como Estonia o como Corea del Sur. Me parece que como que me dan ganas de preguntarme qué pasa con la parte, qué nivel de debate intelectual es ese, porque es como, no podemos compararnos con Corea del Sur, no podemos compararnos con Estonia, porque justamente lo que tú me estás planteando es así. En Corea del Sur, por ejemplo, o en Estonia, llevan años usando tecnología. Las personas usan la tecnología en el día a día
como parte de su vida. Por ejemplo, en Estonia se utiliza como la clave única, entre comillas, o se utiliza una identidad única digital, pero porque la utilizan con los bancos desde hace tantos años, que para ellos es natural utilizarla con el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en Chile y en Latinoamérica en general un problema obviamente de alfabetización digital muy alto. Si bien Chile tiene uno de los índices más altos de conectividad, nuestro nivel de digital literacy o como de educación digital es muy bajo. Uno ve, por ejemplo, hoy día con la pandemia, ¿qué es lo que esperaría uno? Que todos los emprendedores se hubieran puesto a vender online, que todos los emprendedores se hubieran puesto a usar las redes y todo. ¿Y qué es lo que vemos? Uno se mete a un sitio web de un emprendedor y el mail no funciona, le mandas un correo y no te lo contesta, no saben si quiere usar el WhatsApp. O sea, supuestamente el WhatsApp lo usa todo el mundo, pero no lo contestan. Entonces no hay ni siquiera una cultura de entender de que si yo te estoy hablando por WhatsApp porque te quiero comprar, me deberías responder de inmediato. Entonces no existe una cultura de entender lo digital. Incluso cuando dicen que los millennials y que la generación Z, ¿no es cierto?, los centennials, son como nativos digitales, eso también está súper lejos de la realidad. Lo único que hacen es que saben usar más el Instagram y saben usar el TikTok, por ejemplo, pero si tú les dices que tienen que reconfigurar su teléfono porque dejó de funcionarlo, o sea, yo le he tenido que configurar a varios centennials el teléfono porque la parte como dura de la tecnología, eso no está solamente instalar la aplicación y usarla. Entonces pasa que efectivamente si culturalmente las personas no abrazan la tecnología y más encima tienen como una especie, porque además existe todo un grupo de adultos de generación, bueno, los boomers por supuesto y algunas de la generación X, que como que desprecian la tecnología y es como que, no, estas cosas de la tecnología a mí no me gustan, son poco personales y todo. Obviamente que si les ponéis cuestiones digitales después no las van a usar. Entonces tenemos un problema evidentemente súper importante a nivel cultural de entender. Entonces cuando uno mira, por ejemplo, Corea del Sur, yo estaba en Seúl y la gente anda por las calles usando el teléfono, pero la gente se configura sus propios computadores, la gente usa, o sea, ellos, la primera medida, fíjate qué interesante, pero ellos como gobierno, la primera medida que tomaron en los años 80 fue empezar a generar conectividad. Entonces empezaron a generar conectividad para que las personas estuvieran conectadas. Y hoy día tienen un gobierno electrónico ultra avanzado, pero porque tenían conectividad. O por ejemplo, uno dice, ¿por qué los gringos están tan avanzados en el comercio electrónico? Y crearon a Amazon y la gente compra. Porque la gente compraba por catálogo. Entonces, al menos la gente estaba acostumbrada a un modelo donde le llegaba un catálogo, escogía algo, lo pedía lo metía en un carrito de compra que era a papel, mandaba ese carrito de compra, pero aquí la gente tampoco compraba por catálogo. Entonces, por eso tenemos problemas de shipping y de despacho, porque tampoco tenemos sistemas de despacho razonables. Entonces, como que toda la logística del país es antidigital. Entonces, efectivamente, es un problema totalmente cultural. Entonces, cuando mirábamos a los políticos, cuando yo tenía que discutir, por ejemplo, en el Congreso la ley de transformación digital, yo le tenía que explicar a los diputados y senadores con peras y con manzanas lo que era una página web. Entonces, resulta que lo que me parece una irresponsabilidad. O sea, por supuesto, había un par de senadores y un par de diputados que eran mucho más letrados tecnológicamente, pero eran la minoría. ¿Y para qué decir la gente que trabaja en el Estado? Porque tenemos un montón de, o sea, para mí, por ejemplo, hoy día que un subsecretario, que un ministro, que un jefe de servicio no sepan de tecnología de manera razonable es una irresponsabilidad, porque el mundo funciona con tecnología. O sea, creo que la pandemia nos dejó súper claro el asunto. O sea, dentro de las cosas buenas de la pandemia es que logró generar una destrucción de ciertas cosas desde la perspectiva de darse cuenta de cuán inútiles éramos con la tecnología y cómo en realidad era inaceptable ser así inútil con la tecnología. Y esto no es porque yo sea un amante de la tecnología, es porque es como no hay otra. Hoy día no puedes venderlo, no puedes hacer cosas si no la tienes. Entonces, efectivamente, es súper cultura. Claro, entonces, ahora me gustaría tratar justo este punto de la pandemia, como para cerrar este punto con respecto al desafío tecnológico, para tratar tu experiencia de la transformación digital acá en Chile. La pandemia en el mundo entero incluso ha llevado a los estados, en cierta medida, a interferir e intervenir muchísimo más, no solamente por razones o sea, por razones de mejorar sus servicios digitales a la hora de poder enfrentar las vicisitudes de la pandemia. Me refiero a que ha sido también una excusa un poco para extender su poder, o sea, en el sentido de que debo porque puedo, y en esa medida después es difícil quitarlo de ciertos espacios. Pero por otro lado, en el momento que se transforma digitalmente, también permite ciertos espacios de beneficios a la hora de rapidez, a la hora de la inmediatez, a la hora de la comodidad del usuario, pero también tiene un sentido, y eso me gustaría preguntarte con respecto a la libertad respecto de los estados. O sea, si esto es una oportunidad también
para comenzar a dejar de depender de ciertas instancias donde el Estado está muy presente, en la cual tenemos que básicamente visitarlo para poder obtener un trámite o una información que se puede solicitar digitalmente, y en esa cierta medida también una dependencia. ¿Tú crees que hay una relación entre digitalización, el sentido de modernizar, y el aspecto de la democracia y la libertad en los países? ¿Ves una relación allí? A ver, yo creo que hay una relación, pero la relación es bien multinivel, como hay varios aspectos. O sea, el tema de la pandemia abrió primero la discusión sobre la privacidad de los datos, y tiene que ver con que una de las formas más razonables de evitar, ¿no es cierto?, los contagios y de poder abrir la sociedad y la economía nuevamente habiendo pandemia es a través, por ejemplo, de la trazabilidad de contactos o el contact tracing. Y el contact tracing se logra con aplicaciones que permiten detectar con quiénes ha estado uno cerca, por ejemplo, de manera que cuando te diagnostican, la aplicación automáticamente sabe qué personas estuvieron cerca tuyo durante X cantidad de tiempo y a X distancia, y le notifica a esas personas que deberían hacerse un examen, por ejemplo. Y lo óptimo sería que no solo notificara a las personas, sino que además automáticamente le generara una hora, por ejemplo, para ir a hacerse un examen. Entonces uno dice, bueno, pero eso ya implicaría un nivel de vulnerabilidad de privacidad absoluta, porque vas a tener la posibilidad de tener aplicaciones que no solo rastrean dónde estás, sino que además con quién te juntas. Wow. Pero la verdad es que cuando eso se diseña bien, hay protocolos como el que diseñó Google y Apple, que permiten hacer eso de forma completamente anónima, a través de beacons que son completamente encriptados, donde efectivamente las personas hacen un opt-in de la aplicación para decir, sí, yo quiero que me avise si es que estuve cerca de alguien que tenía COVID, y al habilitar eso yo estoy dando esa información, pero esa información no queda centralizada en ningún servidor, sino que toda la información queda encriptada en cada teléfono. La aplicación y la tecnología están hace 6 meses y los países no han sido capaces de implementarla razonablemente. Yo creo que por un lado, por lo iletrados que son tecnológicamente muchas veces las autoridades, por otro lado, porque tienen pocas capacidades de reacción tecnológica. Por supuesto que dentro de los ídolos, que son los gente de Uruguay, que siempre implementa todo mucho más rápido, ellos fueron de los primeros en implementar la tecnología, y allá la gente además es más razonable, bueno, no sale, no está esperando que se acabe la cuarentena para ir a hacer fiestas ni cosas por el estilo. Entonces también un tema cultural. Entonces la gente también, porque es una mezcla de cuidado entre la gente y la tecnología que tú puedas poner. Entonces ahí hay un aspecto que tiene que ver con libertad y privacidad, que por ejemplo en el caso de China tenemos complaints, ¿no es cierto?, acerca de, bueno, hasta dónde, ¿no es cierto?, ellos sí son un Estado mucho más vigilante. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo más cruzo las barreras de la privacidad, después es más difícil sacar esas barreras. Es decir, una vez que yo ya tengo implementado cosas que me permiten hacer tracking de las personas y todo, después las puedo dejar ahí tranquilamente y de alguna forma puedo seguir vulnerando los derechos si es que eso vulnera algún tipo de derecho. Pero por otro lado está la accesibilidad a la información, obviamente que democratiza, el que las personas puedan tener acceso más fácil a las cosas, permite también que puedan aprovechar mejor los beneficios del Estado. Si eso es más o menos democrático, tiene que ver más bien con el derecho de todas las personas a tener el acceso a aquellas cosas que son universales. Pensemos en cosas como el plan Auge, por ejemplo, que es un plan universal. La información debería estar mucho más simple. Hoy día averiguar algo acerca del auge no es fácil, tienes que ir a una página que es poco clara, en fin, hay problemas de lenguaje, los temas de inclusión que todavía funcionan pésimos, o sea, las personas que tienen problemas de situación de discapacidad visual o auditiva todavía tienen muchos problemas para poder acceder a muchas cuestiones, y eso es porque falta una mirada más cercana, ¿no es cierto? Y hay una mirada mucho más tecnológica. Entonces hay un problema de accesibilidad. Pero por otro lado está toda esta moda del gobierno abierto, que es como yo digo, bueno, entonces ahora abro datos y abro la participación ciudadana para que las personas opinen de un presupuesto abierto, etcétera. Y la pregunta es cómo yo realmente incentivo eso, o terminan siendo solamente grupos de interés y, qué sé yo, asociaciones de la sociedad civil que no necesariamente hacen buenas consultas públicas a sus propios asociados respecto al gobierno abierto, y cómo el gobierno abierto en los últimos años se transformó finalmente en un movimiento súper académico, donde se hicieron muchas charlas y muchos grupos respecto al tema del gobierno abierto, pero no necesariamente se han hecho análisis de los impactos reales que ha tenido, por ejemplo, el gobierno abierto. Y ahí nos damos cuenta y el gobierno abierto tenía que ver, por ejemplo, con los datos abiertos. ¿Y qué es lo que pasó con los datos de la pandemia, por ejemplo?
Los datos de la pandemia, nadie le creía los datos de la pandemia. Y los datos de la pandemia estaban desactualizados y los datos no eran abiertos. Y cuando las agrupaciones que querían datos le pidieron al MinSal los datos, el MinSal no los quería entregar porque tenían miedo de que estuvieran con errores. Y cuando finalmente los entregan, uno saca conclusiones distintas de los datos de lo que el Estado está sacando. Entonces, yo no digo que el Estado sea malvado o que las personas que trabajan ahí sean malintencionadas, pero sí claramente tienen problemas de técnicos serios respecto del uso de la información. Entonces, efectivamente, la tecnología y la transformación digital y la modernización del Estado pueden ayudar a democratizar el Estado. Sí, pueden ayudar a democratizarlo porque hacen que las cosas lleguen a más gente. Por ejemplo, cuando creamos Chile Atiende, logramos que más del 70% de las comunas en Chile tuvieran acceso a más de 140 servicios distintos, de 80 servicios públicos diferentes, y pudieran ir a un solo lugar a hacer las cosas y no tuvieran que moverse. Había gente que tenía que tomar un bus de un día para otro para poder ir a hacer un trámite a una ciudad que quedaba cerca. Ahora lo podían hacer en la plaza o incluso en unos autos móviles donde la gente podía ir a hacer sus trámites. Por supuesto que eso democratiza, por supuesto. Pero nos falta un tremendo trecho aún, ¿no es cierto?, para llegar a todas las personas que en el día a día la pasan muy mal. Porque en el fondo eso es lo que no podemos olvidarnos. La mayoría de la gente en el día a día la pasa muy mal. La pregunta es cómo hacemos que la pasen un poco menos mal. El estado de la democracia, desde el punto de vista de las necesidades básicas, por supuesto que es importante, pero está primero solucionar esas necesidades básicas. Luego, sobre esas necesidades básicas, cómo la democracia va dignificando también y cómo finalmente también cuando se entregan de manera más digna los beneficios y las personas tienen que evitar, ¿no es cierto?, pasar por pellejerías haciendo filas y cosas por el estilo, también los dignificas y de alguna forma los haces sentir mejor como personas. Claro. Muy interesantes reflexiones respecto a la pandemia, el uso de los datos, la democracia, la libertad, pero también la posibilidad de que los gobiernos abusen de este poder, ¿no? Y más cuando son gobiernos que Sí, saben cómo usar los datos, ¿no? Porque si bien hay claro. una brecha impresionante entre, bueno, la calidad que tiene la burocracia realmente para procesar esos datos y usarlos, con respecto a su fuente, en este caso la ciudadanía, o con respecto a estados como el chino, que se ha tomado muy seriamente el tema del control de la población a través de la identificación y de la trazabilidad, ¿no? Ahora me gustaría aterrizar a Chile, ¿sí? Porque hemos visto en el transcurso de esta conversación que tienes mucha experiencia respecto a cómo estos procesos se han venido dando. Entonces me gustaría preguntarte con respecto al ayer, al hoy y al futuro de tu experiencia en Chile, porque si uno ve algunos datos, por ejemplo, desde, por ejemplo, abrir una empresa en Chile hasta el número de horas que uno se tardaría sacando un trámite que está en torno en promedio al 2,2 horas, siendo el promedio regional algo como 5,4 horas, y por ejemplo en estados como por ejemplo Bolivia, son cerca de poco más de 11 horas. Entonces uno dice, bueno, respecto a Chile en la región, o sea, respecto de sus vecinos, ha estado bien posicionado en algunas áreas, en algunos ámbitos, pero con todo ello hay desafíos impresionantes que asumir. Entonces a mí me gustaría preguntarte eso, ¿cómo ha sido la transformación en Chile? ¿Si ha sido lenta o rápido en términos de nuestros vecinos? Eso por un lado. Y por otro lado, si esta experiencia que tú has y la implementación de esta ley de transformación digital tiene buen futuro con respecto a lo que se viene, con respecto a este debate constituyente, con respecto a lo que al anhelo de modernizar el Estado y la institucionalidad en beneficio de la ciudadanía. A ver, bueno, son hartas preguntas. Yo creo que lo primero es que Chile sí, efectivamente siempre ha estado a la vanguardia. Yo creo que probablemente desde que hizo lo de servicio de impuestos internos, Chile estuvo realmente a la vanguardia, llegó a estar en el número 20 de todos los países. Hoy día hay algunos críticos que dicen, bueno, Chile nunca más volvió a estar en el número 20 y después nunca más lo logramos y fuimos cayendo en los lugares y todo el asunto, que me parece una crítica súper boomer, eh, porque es como, claro, en esa época si uno hacía algo extremadamente moderno, por supuesto que podías estar arriba de los índices, pero hoy día los avances que hay son tan rápidos que hacen que cualquier país que tenga un poco más de plata y un poco más de ganas va a poder subir mucho más rápido. Por lo tanto, digo que es una crítica boomer porque finalmente es como claro, de alguien que se quedó en todo tiempo pasado fue mejor y el rock and roll y todo eso. Pero, eh, pero en realidad Chile ha ido súper bien. Chile ha ido avanzando en un montón de cosas. Chile ha ido avanzando, y no solo en modernización digital, sino que en modernización del Estado. Hay que pensar que cuestiones como el Plan Auge o la reforma previsional y todo fueron modernizaciones del Estado importantes también. La ley de transparencia fueron modernizaciones del Estado importantes que ayudaron a tener un Estado más fuerte, un Estado más democrático, un Estado más razonable.
Entonces ahora, desde el punto de vista digital, se han hecho cosas súper interesantes. O sea, por ejemplo, la misma creación de Chile Atiende fue un tremendo hito. Chile Atiende fue un ejemplo para muchos países. De hecho, ganó premios internacionales y todo porque en el fondo permitía integrar de manera multicanal, multiservicios, en una sola red, todos los servicios del Estado y darle un nombre al Estado. La gente no sabe lo que es el Estado. La gente no sabe lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no sabe lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, no sabe lo que hace cada una de esas cosas, ni tiene por qué saberlo. O sea, ese orgullo institucional que tiene cada institución respecto a que la gente sepa lo que hacen es un problema de ellos, pero a nadie más le interesa saber lo que hace el Instituto de Previsión Social o lo que hace el Instituto de no sé qué cosa. A nadie le interesa, ni tendría por qué interesarle, son demasiados nombres, tenemos muchos problemas en la vida como para aprendernos los nombres del Estado. De ahí que Chile Atiende era una solución mucho más interesante porque si te sabes un solo nombre, eso ya Chile Atiende son los gallos que me ayudan a hacer las cosas, punto, eso es todo. Más que eso no debería interesarme. Eh, entonces, hacer que eso funcionara bien fue un tema. Después, por ejemplo, la creación de la clave única también es algo bastante único en Latinoamérica y que si bien todavía tenemos como 9 millones de claves únicas, creo algo por el estilo, todavía falta que más gente la tenga, facilita las cosas, permite que haya una sola clave para hacer las cosas, etcétera, y qué sé yo. Después varios gobiernos, y yo creo que esto se ha ido construyendo a lo largo de los gobiernos de todos los colores políticos, o sea, cada gobierno le ha dado su impronta al asunto. Entonces, hubo un gobierno que se preocupó de los PMG, que los PMG que tenían que ver con interoperabilidad, y después cuando me tocó a mí hacerme cargo de la interoperabilidad, gracias a esos PMG me facilitó integrar, pasar de 5 instituciones integradas a 140 instituciones integradas, pero eso fue también parte del esfuerzo del gobierno anterior, que luego nosotros lo materializamos. Cuando creamos el programa Chile sin papeleo, por ejemplo, digitalizamos cerca de 600 trámites, pero ahí viene la parte como de donde hay que aplicar originalidad, ¿no es cierto? Y yo venía del mundo de las startups también, entonces aplicamos mucha lógica de startups ahí. Creamos una aplicación que se llamaba Simple, que permitía digitalizar un trámite en unas pocas horas o en días, entonces nos fuimos y armamos un ejército de gente que se iba a visitar los servicios públicos y agarramos una encuesta de trámites, vimos qué trámites estaban sin digitalizar y los fuimos digitalizando rápidamente para que estos trámites estuvieran digitalizados, pero eso requirió de un músculo o de este departamento de gobierno digital que tenía que tener un apoyo político importante. En ese momento había un apoyo político importante de SECPRES y una capacidad de despliegue muy grande, una capacidad de usar tecnologías muy modernas, de saber harto de tecnología. Teníamos gente que sabía mucho de tecnología y que realmente sabía cómo implementar algo en poco tiempo, barato, rápido, etcétera. Después con el tiempo va pasando que eso se fue avanzando, después me tocó estar de nuevo a cargo de gobierno digital, ahí ya fue cuando dijimos hagamos una ley de transformación digital para que la cuestión sea mucho más, que venía ya pensándose desde el gobierno anterior también, o sea, nuevamente, estos siempre son esfuerzos de mucha gente que pasa a través de muchos gobiernos y que todos pusieron un granito de arena para que la cuestión funcionara y dijimos ya, la ley de transformación digital, ahora, está lleno de leyes que la gente no cumple. O sea, hacer una ley de transformación digital podría ser lo mismo que hacer una ley de letra muerta. Pero empezamos a construir también aplicaciones que facilitaran el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ahora se está implementando una cosa que se llama Doc Digital, que la creamos justamente para que las instituciones, a partir de cierta fecha, estuvieran obligadas a enviarse toda la información de forma electrónica. ¿Tú puedes creer que cuando alguien quería mandar un oficio, por ejemplo, de un ministerio a otro ministerio, en vez de mandarlo por mail, lo mandaban con una persona, o sea, y la cuestión salía por una oficina de apartes donde alguien anotaba en una libreta que la cuestión iba a tal ministerio. Una persona se iba con una carpeta, llegaba a ese otro lugar, en ese otro lugar lo marcaban en una carpeta, pero esa persona iba con su propia carpeta además, donde tenía otra cosa en la que anotaba de que había entregado allá, y luego llegaba de vuelta al lugar con su otra carpeta y se anotaba lo de la carpeta uno a la carpeta 2 para que quedara reflejado en las dos carpetas y cada una de las personas que iba a dejar cosas tenía su propia carpeta y después se consolidaban las carpetas. O sea, es una locura, ¿cachai? Tú dices, ¿cómo puede ser que exista gente razonable que siga funcionando así? Y esto estamos hablando que todavía funciona así y el año pasado funcionaba así. O sea, ahora con Doc Wow. Digitales van a estar obligados a dejar de hacerlo, pero la gente está enojada. Y hay gente porque hay gente que su trabajo era llenar esas carpetas o llenar esos formularios. ¿Cachai? Entonces, lamentablemente también en la transformación digital, esto es lo mismo que con el tema de la pandemia y las cuestiones online. Por supuesto que implica cambios radicales en las funciones de los funcionarios del Estado, que tienen que empezar a trabajar de una forma completamente distinta. Que Juanito, que estaba acostumbrado a firmar todos los papeles, a lo mejor ya no los tiene que firmar y a lo mejor gran parte de su trabajo era firmar papeles y ya no va a tener ese trabajo.
Por lo tanto, también hay que transformar a los funcionarios públicos. Y eso implica un desafío mayor en lo que tiene que ver con la transformación digital de los gerentes públicos y de los funcionarios públicos. Nosotros, con mi socia Hannah Back, escribimos un libro que aún no publicamos, sino que lamentablemente lo publicamos a un grupo de gente reducido que se llama el Manual Pesimista de la Modernización del Estado. Es como, básicamente es un manual que, para deprimirte, que te explica por qué nunca vas a lograr modernizar el Estado, pero te da algunas claves de cómo aún dentro de ese pesimismo podrías modernizarlo. Entonces ahí explicamos algunos de los trabas principales que ocurren a la hora de transformar digitalmente y de saber de estos temas, porque si no, no lo pueden abrazar, si no, no pueden como decir, oye, hagamos esto, porque no lo saben, po. O sea, entonces para ellos es como que se lo dejan a los informáticos. Y entonces yo le dejo la transformación digital a los informáticos. Y esa es la peor idea que puedes tener, lejos, porque los informáticos saben de informática, no de gestión, ni gestión pública. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, yo creo que sí, Chile está bien. La ley de transformación digital creo que tiene un futuro razonable con estas aplicaciones como Simple, como la ley, como lo que ha sido el tema de empresa en un día, como que creo que existe hoy día un ecosistema de aplicaciones y un ecosistema de digital que va a facilitar que la ley de transformación digital se aplique, pero va a ser muy importante que las nuevas autoridades que lleguen, los nuevos gobiernos y todo, sean más digitales. O sea, hay que tratar de ser lo menos boomer posible, tratar de ser lo más orientado a que lo digital está bien, que no deshumaniza, y los trabajadores y los funcionarios también tienen que meterse en la cabeza eso y decir, oye, ¿sabes que cuando uso algo digital estoy haciendo más feliz a las personas? Yo siempre le decía a la gente que trabajaba conmigo, ustedes tienen que despertarse en la mañana pensando cómo le hago la vida más feliz a la gente y acostarse en las noches sintiéndose culpable porque no lo lograron. Porque imposible decirlo más claro. Ahora, quería decirte un dato, por ejemplo, un informe que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a los trámites de Chilatiende, y ha sido tan impresionante que al año se gestionan aproximadamente 270 millones de transacciones a través de los puntos de Chilatiende, que es una cifra equivalente más o menos a 20 trámites por adulto. O sea, como que a pesar, bueno, de que no se ha asumido el desafío en general, o sea, con objetivos realmente ambiciosos, con todo y ello, estas implementaciones en las cuales han estado a tu cargo han tenido ciertos logros impresionantes y que se colocan en cierto sentido como ciertos logros. Y respecto al papeleo, el Estado gasta al año cerca de $1.000 millones por concepto de horas hombres destinadas a la burocracia en papel, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay varios proyectos muy recientes de modernización del Estado que si se implementa tecnología se podría ahorrar hasta $560 millones. O sea, estamos Como hablando doc digital. exactamente en el momento que se implemente el modo digital. Andrés, quería antes de cerrar, porque bueno, lamentablemente esta entrevista ha pasado volando con estos datos muy interesantes y con los desafíos que vienen. Sabes que nos acercamos, estamos muy cerca de una discusión constituyente que va a ser muy importante para el país y que allí, a pesar de que la modernización del Estado muy poco se trata, algo que hemos venido tratando desde el inicio de la entrevista, sabemos que en algún momento puede llegar a ser un punto interesante, ¿no? Y más porque hay diversos postulados a la convención que están tratando el tema incluso de la descentralización y que poco a poco van a ir incorporando el tema de la modernización del Estado y la transformación digital. Ahora, a mí me gustaría última pregunta respecto a la experiencia internacional y cómo nos sirve a nosotros en el país para poder transformar con éxito, porque mencionabas los casos de Corea del Sur y de Estonia, que culturalmente eran bastante distintos y que, bueno, no podríamos aspirarse de un día para otro como ellos en términos de la transformación digital, porque necesitamos ciertos hábitos previos que nos conduzcan a tal, ¿no? Igual con el caso de Estados Unidos que mencionabas del comercio digital. Entonces, ¿qué experiencias ves tú que nos sirven a nosotros para que el auditor que nos escucha y analice esta entrevista pueda decir, bueno, nosotros deberíamos acercarnos a tal país o deberíamos tomar una experiencia comparada bastante integral en aras de poder exigir esto a las principales autoridades y más en un ámbito donde el rediseño institucional va a estar a la orden del día? Mire, yo creo que es la pregunta más difícil de todas. El desafío, el problema de la discusión constituyente obviamente tiene que ver con qué cosas transformo en derechos, en deberes, etcétera. Tal vez yo sería
no sé, utópicos o qué sé yo, que querría que el Internet fuera un derecho universal y donde efectivamente porque es muy difícil. O sea, la única forma que tenemos de acercarnos a estos países más desarrollados es que la gente toda tenga Internet. Eh, y no solo necesitamos que toda la gente tenga Internet, sino que necesitamos que toda la gente sepa hablar inglés también. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver el inglés con la tecnología? La verdad es que lo tiene que ver todo, porque hoy día hay que pensar, piensa tú que, y esto va a sonar muy terrible, pero las universidades hoy día están entregando un mal servicio. Entregan malas carreras con malos contenidos para formar malos profesionales para el futuro. Eso puede sonar como un poco bestia de mi parte, pero la verdad es que es totalmente cierto, porque en realidad si tú analizas cualquier carrera y analizas, si vas al Foro Económico Mundial, por ejemplo, donde hay una lista de todas las carreras del futuro, donde hay una lista de lo que se viene para los próximos 25 años, especialistas en robots, qué sé yo y todo, hoy día no hay carrera formando eso. Entonces, los profesionales que se están formando hoy día no son aptos para las carreras que se vienen en el futuro. Y se vienen muchas carreras muy interesantes y cosas muy entretenidas que la gente debería estar aprendiendo, pero que además hoy día se pueden aprender online. Por lo tanto, hoy día la gente podría estar usando la Internet para poder aprender cuestiones increíbles sin necesidad de ir a la universidad. Pero el problema es que la mayoría del material está en inglés. Entonces, por eso vinculo el inglés a la tecnología, porque creo que dentro de la discusión constituyente tal vez debería estar que Chile debería ser un país bilingüe. eh, la mayoría de los países, cuando tú vas a Corea del Sur o cuando tú vas a Estonia o vas a muchos de estos países, tú hablas con los jóvenes y es fácil comunicarse porque hablan inglés también. No es que yo haya aprendido estonio o que haya aprendido coreano, sino que me pude comunicar con mucha gente en inglés. Y eso implica que existe la posibilidad, y ahí la tecnología te abre un mundo, Udemy, ¿no es cierto?, Coursera, edX, etcétera. Tenemos acceso a muchas cosas. Entonces creo que la discusión debiera vincular un poco el tema, sobre todo, más bien dicho, más que la tecnología en sí, más que la transformación digital, es entender lo que se llama, lo que algunos investigadores llaman el human enhancement o el mejoramiento humano, y el reskilling o el reentrenamiento de las personas para lo que se llama la cuarta revolución industrial. O sea, hoy día de lo que debería estar preocupado parte de la discusión constituyente es preocuparse del futuro, no solamente de estos valores, de estos valores como fundamentales de la vida y la existencia, sino que no olvidarse que el futuro viene igual y que el futuro está ahora, solamente que está mal distribuido. La gente ve la realidad virtual y las cosas cuánticas como que fueran cosas de ciencia ficción, pero todas esas cosas existen ahora, están en este momento. ¿Cachai? O sea, no sé, yo tengo aquí mis lentes de realidad virtual y los uso de forma normal durante muchos días. Me comunico con gente incluso a través de realidad virtual con la que interactúo. Cuando resulta que hay gente que considera que eso es ciencia ficción todavía, tengo un dispositivo cerebral con el cual veo mis ondas cerebrales para chequear cómo está mi atención. Son cuestiones que hago en día a día, pero que están ahí. Entonces, parte de la discusión constituyente es normalizar el futuro, podríamos decirlo. Y creo que eso sería una discusión interesante. O sea, hoy día estamos avanzados, tenemos una buena conectividad, se vienen proyectos buenos de conectividad, de fibra óptica, el 5G y todo eso que va a permitir tener conectadas a las personas. Entonces, hagan que la conectividad sea una cuestión obligada, que el Estado se encargue de eso, que se subsidie para cierta gente, a lo mejor no es para todos, pero hay que buscar la forma en que todos puedan acceder, hagan que todo el mundo sepa inglés y que las empresas y que el Estado sean capaces de entender lo que se viene para el futuro. O sea, si hoy día alguien que trabaja en el Estado o alguien quiere postularse como constituyente y no sabe lo que es la inteligencia artificial, no sabe lo que es la realidad virtual, no sabe lo que se viene, me parece que está haciendo un mal trabajo porque no está pensando en el futuro. O sea, piensa tú que el mismo tema de la pandemia, para poder llegar a las vacunas que se ha podido llegar, se ha llegado gracias a inteligencia artificial. Era imposible llegar a todas las combinaciones posibles sin haber hecho. Nosotros en marzo con mi socia hicimos un artículo sobre el uso de la tecnología para la pandemia y hay gente que lo lee ahora y dice, oye, pero qué moderno todo lo que dicen ahí. Nosotros era cosa que investigábamos hace años, no era una cosa tan nueva. Entonces yo creo que todavía falta como eso. Entonces yo le diría a todos los constituyentes, le diría a toda la gente de la constitución, por favor acuérdense que el futuro está aquí, está mal distribuido, así que pónganse al día con el futuro. Y luego de ponerse al día con el futuro, diseñen cosas pensando en ese futuro y no en las cosas que les gustaría ahora, no en las cosas boomer que les habrían gustado cuando eran jóvenes, ni en las cosas, no sé, X, Y, Z, ¿cachai? Sino que vayan pensando en lo que se viene para los alfas, que es la nueva generación que nació hace poco, ¿no es cierto? Y que van a vivir un mundo completamente distinto a este. Si no, van a ser una constitución que ya va a estar añeja. Claro.
Oye, Andrés, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista, en la cual me parece que estuvo muy divertida, muy entretenida, además ilustrativa, con datos muy y reflexiones de poder conectar la transformación digital con algo que va mucho más allá de esa transformación digital, que incluso es previo a la transformación, para que esta transformación sea viable, permanente y que realmente redunde en beneficios de la ciudadanía. Así que te agradezco la disposición. Esperamos seguir contando contigo para Por estas u otras supuesto. entrevistas. Y bueno, seguir invitando a todos nuestros auditores a nuestro Agora Live, que por favor se inscriban en el canal y que sigan sintonizando cada 15 días estas interesantes entrevistas que venimos compartiendo con todos ustedes y con personajes que tuvimos el honor hoy, como Andrés Bustamante. Andrés Bustamante, muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias.